Advertencia: el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Hola, buenas noches. Esta es una sección que habilitamos hace muy poco y que va a seguir creciendo, porque se trata en estos tiempos de cierta incertidumbre como los que nos han tocado vivir, la búsqueda de tener respuestas. En mi caso, un ateo en busca de fe. Hoy hablamos con uno de los pastores más verborrágicos y con mayor capacidad de expresión del Paraguay, Pastor Emilio Agüero Esgay. Pastor, gracias por recibirnos. Yo no conocía, habré pasado, pero no sabía lo que es la infraestructura de Más que Vencedores. Gracias por la bienvenida. Por favor, por estar acá. Lo primero que le quiero preguntar es, a su criterio, ¿por qué usted cree que la gente que cree en Dios? ¿Es acaso una búsqueda, una necesidad de explicarse la existencia propia? Bueno, hay muchas respuestas a ello, ¿verdad? De respuesta filosófica, biológica y teológica, a grandes rasgos. El ser humano de manera natural cree en un ser superior, en algo trascendente. Eso lo explica inclusive la ciencia, que hay como un chip en nuestro cerebro que nos alienta a creer en alguien, en algo que esté por encima nuestro, y eso a la vez nos da una trascendencia para nuestra vida, ¿verdad? Por un lado, por un tema también espiritual o teológico, la Biblia dice que Dios nos creó a todos, es lo que nuestra fe nos habla. Dios creó al ser humano y creó en él, lógicamente, el instinto natural de buscar a su creador y la fuente de su propósito y trascendencia, que es Dios. Entonces, es algo muy, muy llamativo que en todo el mundo, no importa la cultura que fuera, no importa el dinero, la cultura, la educación, todos tenemos en común los seres humanos algo, que somos religiosos por naturaleza. O sea, que creemos en algo de manera natural. Aún te cuento porque sé que a lo mejor por ahí lo que podrías tener en mente diciéndome, por ejemplo, Europa no creen mucha gente. Esto es un fenómeno muy ahora nomás, pero creen todavía. Hace un tiempo atrás me visitó un holandés que venía por una universidad norteamericana a hacer un trabajo ya de 2 años de la influencia de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Solamente en la iglesia evangélica, de México hasta Argentina. Llegaba a un país, preguntaba a la asociación más importante y quién eran los pastores referentes. Y cuando hablé con él, terminé y le pregunté, ¿vos sos creyente? Y me dijo, no, yo soy ateo, me dijo, pero estoy casado con una católica, me dijo. No, con una evangélica, me dijo. ¿Y vos no crees? No. Y Europa no cree nada, Holanda, eso, el ateísmo full. No. Yo tengo estudios serios de que Europa no es atea. ¿Y cómo que no es atea? ¿A qué te referís? Le dije. No, Europa es alguista. ¿Qué es alguista? Le dije. Y creen en algo. Los europeos no creen tal vez en el Dios del cristianismo, en el Dios judeo-cristiano, pero creen en el Reiki, creen en alguna deidad, creen en algo inclusive. En alguna espiritualidad. Pero están buscando una espiritualidad. Los europeos no pueden vivir sin una espiritualidad, aunque te parezca que así sea. Entonces eso me mostró que al fin y al cabo todos buscamos algo de Dios. ¿Y los que no estamos buscando el chip nos vino fallado o en algún momento nos va a caer la ficha? No. Bueno, puede ser muchas cosas. Pero yo creo que hay, no me acuerdo quién fue que dijo, no sé si fue C.S. Lewis, dijo, me cansan los ateos que siempre solamente hablan de Dios. Yo creo que los ateos también están en su búsqueda. Algunos a lo mejor no creen, pero no creen por 2 motivos. Uno puede ser por cuestiones intelectuales, donde dicen, no puedo captar la idea de Dios, no puedo concebir la idea de Dios. Y generalmente el problema número 1 de los ateos racionales, del por qué Dios no existe, es la famosa máxima, el problema del mal. El problema del mal es, no podemos concebir que haya un Dios tan bueno en un mundo tan malo y de tanto dolor. Esa es la parte intelectual, pero R.C. Sproul, que era un gran teólogo, también es ateo y también es un
perdón, es un teólogo cristiano, un pastor, decía que el mayor problema del hombre para no creer en Dios, por lo menos en los Estados Unidos y Europa, que él vivía ahí, era moral, no intelectual. De que el creer en Dios, en nuestro Dios, implicaría que ellos dejen un estilo de vida que les gustaba. Y de hecho la Biblia habla de que el mayor impedimento para creer en Dios o para caminar con Dios es el pecado que todos tenemos en común, creyente y no creyente. Solamente que algunos, somos más abiertos a eso y otros son mucho más cerrados por la cultura, por la educación, por su estilo de vida o por lo que fuera. Pero yo creo que todos tenemos, en el fondo, todos tenemos el chip de Dios y no vino fallado. ¿No cree que por Nosotros ahí, podemos apagar eso, pero eso es otra cosa. ¿no cree que por ahí también esta metáfora que hay sobre el pastor y el rebaño, más en el caso de un pastor, sí. hay gente que yo no sé si quiero ser rebaño, y por ahí por eso me aparto de... Es que el concepto, mira, si vamos a la teología antes, el concepto de rebaño es tal y cual como los ateos lo dicen de burla. Porque el concepto de rebaño y de pastor es justamente dependencia. Dios, Jehová mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. Y todos los seres humanos somos rebaños del gran pastor de la oveja, que es Cristo. Entonces, ¿qué es la oveja? Si vos te fijas, es un animal torpe, es un animal muy dependiente, no tiene ningún arma de defensa, es un animal que no puede andar solo, tiene que andar en rebaño, ese es un principio. Todos esos son principios espirituales, ¿verdad? Somos torpes los seres humanos, no podemos caminar solos sin que nos cuide nuestro Dios. No tenemos buena visión, porque las ovejas dicen que no tienen buena visión. Somos muy dependientes, no tenemos arma de defensa contra todo lo que nos puede acontecer en este mundo. Y eso es todo un paralelismo, una metáfora de lo que somos nosotros delante de Dios y también delante de los hombres. Porque yo tengo que tener solamente una cosa para sentirme rebaño: humildad. Yo no soy todopoderoso, yo necesito a alguien que me aconseje, alguien que me ayude, alguien que me guíe. Y en este caso es mi pastor. Yo tengo un pastor y a la vez también hay gente que me considera a mí mi pastor, su pastor. Y así caminamos la vida. Pero es mejor ser pastor que ser rebaño. No, yo creo que es mejor ser rebaño que ser pastor. Porque ser pastor es muy complicado. ¿Por qué, pastor? Y porque está en la mira, sos una persona tan pecadora y con toda la habilidad que cualquier persona. Tenés una carga enorme encima, porque yo no soy mejor que nadie. Estoy atado a las mismas debilidades que todo el mundo. Y dijo el apóstol Santiago: no se hagan maestros ni líderes muchos de ustedes, no sean que reciban mayor condenación. Yo seré juzgado más duramente que cualquier otra persona que no tenga mi responsabilidad. Así que yo preferiría ser rebaño. ¿Para qué te voy a meter? ¿Es evangelismo o es evangelicalismo? Es una cuestión semántica nomás, eso en primer lugar. Y en segundo, en estas últimas décadas, ¿por qué hay más gente optando por esa rama del cristianismo? Se le dice evangélico, porque a veces te dice la gente, el evangelista. Evangélico porque predicamos el evangelio, ¿verdad? Venimos de la Reforma Protestante, que arrancó allá en 1616 con la Reforma de Lutero, que es una historia apasionante. Hay más, ¿por qué? Porque yo creo que la iglesia evangélica ha dado una respuesta sin hablar mal de nadie, ¿verdad? No. Pero analizo nomás una realidad que inclusive muchos sacerdotes lo reconocen. El catolicismo, por su mismo sistema de fe y de creencia, es muy así sistemática, en el sentido de tiene muchos rituales en una misa. Dura 45 minutos, siempre digamos que es lo mismo, por un tema doctrinal de ellos. El mensaje en sí dura muy poco, 5 o 10 minutos, pero la iglesia evangélica, 1 hora es el mensaje. Explica más la palabra y creo yo ha tenido la capacidad de poder bajar la Biblia al día a día a la gente. O sea, la narrativa, la manera narrativa es diferente y está más adaptada a estos tiempos. Yo creo que sí. Por ejemplo, en una misa y hablo de catolicismo porque es la religión mayoritaria, ¿verdad? Uno va en familia y está muy bien. Pero acá también vienen en familia, pero los niños tienen sus aulas, ¿verdad? Entonces los niños están de acuerdo a su edad aprendiendo la Biblia, los adultos están más tranquilos enfocándose. O sea, los niños no se aburren como nos aburríamos nosotros en la iglesia. Podría ser, claro, porque si un mensaje para adultos, muy probablemente un niño se aburra. Esa es la parte humana, ¿verdad? Pero yo creo que la iglesia evangélica, con todas sus miserias también, porque estamos llenos de problemas, ha sabido bajar la Biblia al día a día y explicarla de una manera más profunda. Esto es algo reconocido incluso por muchos sectores del catolicismo, ¿verdad? Y yo creo que ese, digamos, sería el secreto por decirlo de alguna manera, aunque es Dios quien puede abrir o cerrar puertas, ¿verdad?
de que ha crecido mucho la influencia de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Fíjate que, por ejemplo, un país como Guatemala está ya prácticamente ya no es considerado un país católico, es un país evangélico, porque ya está alcanzando más del 50% de gente que se identifica con la iglesia evangélica. Y el Brasil, que es el país más católico de América Latina, es a la vez el país que tiene más evangélico en América Latina. Pero estamos predicando de Cristo, ¿verdad? Y yo creo que la gente tiene que conocerle al Señor Jesucristo. Como cristiano, esa es nuestra meta. Cuando habló hace un rato de estos aspectos culturales y geográficos, ¿verdad? O sea, si hubiese nacido en la India, también estaría en una búsqueda de Dios. De Dios, sí. Entonces, siendo un hombre, por ejemplo, religioso y entendiendo que hay otras religiones, ¿es posible que exista un Dios que no sea en el que usted cree? Mira, filosóficamente no puede ser así. Porque si hay un Dios, o sea, no hace falta dos dioses. Si hay un Dios, el concepto del mismo Dios es todo lo puede, omnipotente, omnisciente. O sea, filosóficamente hablando, si hay un Dios, no hace falta que haya dos dioses, en primer lugar. También doctrinalmente y teológicamente, porque nuestra fe es que hay un solo Dios. Ahora, si hay dos o tres dioses, por decirte, por ejemplo, el Islam cree en Alá, el cristianismo cree en Jehová o en Yahweh, el Dios de Israel, entonces uno de los dos no tiene que ser Dios. Porque claro, pues no pueden coexistir. No pueden coexistir, no pueden contradecirse. Porque si se contradicen, Dios miente. Por ejemplo, el cristianismo dice, creemos que Dios dice, que Jesús dice que para nosotros es Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero el Islam te dice, por ejemplo, que Jesús no fue un profeta. O sea, es un profeta, pero no un hijo de Dios. Hasta ahí se queda. Hasta ahí queda. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios le diga a un grupo de personas una cosa y a otro grupo otra cosa? Entonces está contradiciendo. Es una mentira. A alguien le está mintiendo. Pues si a uno le dice esto es y al otro es esto, uno de los dos no es Dios. Y ahí ya está un debate entonces quién es el verdadero Dios, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos creemos que hay un solo Dios, millones de religiones, pero un solo Dios. Tal vez miles de dioses, solamente creo que hay 60.000 dioses en la India, porque muere un abuelo y decía un dios y esas cuestiones, pero hay un solo Dios, no puede haber dos dioses. Bueno, y hay muchas formas, sabemos, de entender a Dios como tal. Por ejemplo, a usted en el mundo del kickboxing le conocían como el destructor. ¿Qué significa Dios para usted? ¿Cuál es su concepto de Dios? Y bueno, Dios es el creador de todas las cosas, el que es suficiente en sí mismo, el que no tiene principio ni fin, el que puede existir solamente Él sin necesidad de nada ni de nadie, pero creó al hombre para su gloria, creó el universo para su gloria, creó al ser humano en su soberanía sabiendo que éste iba a fallar, y a través de ese error del pecado y de la vida que llevamos, Él propiciaría una salvación al hombre a través de Cristo que murió en la cruz del Calvario, y está restaurando su propia creación que Él en su propia soberanía sabía que iba a fallar. Es un Dios inaccesible, incomprensible absolutamente, a no ser que Él se haya revelado, cosa que Él lo hizo a través de la palabra de Dios, y nos dio así una gotita de toda su sabiduría para que podamos entender y de alguna manera acercarnos a Él. Pero la plenitud total de quién es Él recién lo vamos a tener cuando estemos en su presencia, no acá en la tierra. Acá en la tierra tenemos lo suficiente para saber quién es Él, pero no lo suficiente para entender todo lo que es Él. Así que hablar de Dios es hablar de algo muy sumamente amplio. Yo lo considero de manera particular y personal mi Padre, mi Creador, mi Señor, Señor es dueño, mi amo, y creo en su mensaje que es la palabra de Dios, y que Él dijo que ir por todo el mundo y predicar este evangelio, y creí que la responsabilidad era tan seria y tan grande que dejé todo lo que tenía que hacer, mis comercios, mis empresas, mi negocio, para dedicarme a predicar la palabra de Dios, porque estoy convencido que ese es el camino del hombre para la salvación de su alma. ¿Usted vio la película El Exorcista, clásico del terror? Añares que no lo vi más, pero sí conozco. La película cierra con una escena en la que el cura termina enfrentado a golpes con la persona poseída e incluso el diablo. Desde ese lugar, por lo que he escuchado hasta ahora, creo que preferiría que usted sea, porque si le damos a nada moquete al diablo, puede ser más ventajoso que sea un pastor con experiencia en kickboxing. No, pero vos sabés que sí, pero entiendo. Pero vos sabés que el kickboxing, yo sé quién es mi rival, está enfrente, es muy claro. En el mundo espiritual no sabemos, dice el enemigo se puede disfrazar hasta de ángel de luz, dice. Podría ser mi copastor, mi enemigo, y yo no lo sé. Podría estar en cualquier lugar, puede ser un amigo, alguien a quien el diablo puede usar para tropezar y echarme. Por eso es que es importante para nosotros los cristianos la dependencia en la oración.
Cuando una persona ora mucho y lee mucho la Biblia, tiene mucho lo que se llama algo que lo llamamos discernimiento, entender, porque a veces las cosas no son como parece ser. El Señor le dijo a Samuel, a un profeta, que le vio a Saúl, que era un rey, y dijo, wow, este es un hombre alto, carismático, este tiene que ser el elegido. Y le dijo el Señor, no mire su estatura ni su parecer, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y yo creo que más que la persona tenemos que mirar el corazón de la persona, porque como el corazón es la intención interna, necesitamos el discernimiento. Así que no crean, y mira lo irónico, a mí me puso Gustavo con el apodo el destructor. Y el destructor es el nombre de Satanás en la Biblia. ¿Te imaginas? Ahora prefiero que me digan el constructor en todo caso. Bueno, en su faceta de pastor, el constructor. Estamos hablando con el pastor Emilio Agüero Skype. Venimos después de este corte. Personal tiene la fibra óptica más rápida del país. Eso vos ya lo sabes. Pero por 100.000 guaraníes al mes, que es lo que te cuesta, lo que no sabías es que te duplican la velocidad. O sea, tenés doblemente la velocidad de internet más rápida del país. Personal.com.py. Ahí tenés toda la info. Pastor, si la fe es un don y el don me lo da Dios, si yo no tengo fe, ¿cómo entonces puedo encontrarla o reconvertirme? ¿Cómo se hace ese proceso? Muy buena pregunta. Bueno, por un lado, o sea, a veces la persona atea, por ejemplo, te dice que rechaza la palabra misterio. Ajá. Porque misterio es como que, bueno, hay ahí un tema que se abre un abanico ya para todo, ¿verdad? Pero la palabra misterio, si uno lo entiende teológicamente, es muy razonable. Si Dios sabe todo y puede abarcar infinitud de información, yo me veo totalmente limitado a entender todo lo que Él quiere. Así como un niño de 3 años no va a entender de muchas cosas que vos le puedas querer explicar de matemática, de física, de química, de política, no tiene posibilidad. Entonces hay que bajarla a su nivel. Entonces, Dios te tiene que dar para que vos tengas fe. Pero por otro lado, Él dice también, si me buscares de todo corazón, me hallarán. Entonces, acá hay una vía de tren. Por un lado, Dios da. Por otro lado, tenés que buscar. ¿En qué quedamos? Y ese es un misterio. Su soberanía, pero la responsabilidad humana. Dios está a una mirada de fe, dice. Entonces, ¿qué pasa? Eso yo hablo con una persona atea y me dice, pero che, a ver, háblame un poco de tu amigo imaginario. Eso ya es como es un orgullo tan fuerte que es como aquel que tiene mal aliento. Todos se dan cuenta que lo tiene menos él. Entonces el ateo que está con soberbia, que no digo que sea justamente todos los ateos soberbios, porque hay ateos que son honestamente ateos y te dicen, por ejemplo, pastor, yo no creo en Dios, no puedo creer en Dios, pero quiero conocerle a Dios y es que existe. Hablando un poco de Él y vos ves una apertura, ¿verdad? Pero la mayoría, y que no se me ofendan los ateos, pero es la verdad, hablan con soberbia, hablan con petulancia, hablan con ironía, con burla. Entonces, es como una vez ocurrió, con esto te cierro, un predicador estaba hablando, ¿verdad?, en los puertos allá en Londres, ¿verdad?, en el siglo XIX, y hablando de Dios y predicando, y un ateo se paraba y decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Vos le ves a Dios? ¿Vos le ves a Dios? Yo no le veo a Dios. ¿Dónde está Dios para que me presenten? Y así lo hostigaba al predicador que estaba hablando, hasta que el predicador se cansa y se da vuelta y le dice, por supuesto que usted no va a ver a Dios, porque Jesús dijo, los de limpio corazón verán a Dios. O sea, confrontándole su burla y su arrogancia. Entonces, el orgullo, yo creo que alguien puede ser honestamente ateo y le respeto, pero por lo menos la mayoría de las que yo conozco, y todos los seres humanos, incluirme a mí también, somos orgullosos. ¿Cómo encaja, por ejemplo, en esta parte de esa búsqueda entre la fe y la ciencia, por ejemplo? Digamos, porque uno puede estar, por supuesto que hay científicos que tienen creencia, no todos los científicos son ateos, por más que la mayoría lo sean. Digo, si uno, por ejemplo, está en la búsqueda y encuentra o interpreta que el creacionismo no es tal, que la evolución es tal, ¿cómo encaja ahí la fe y la ciencia? Bueno, hay muchos creyentes que creen en la evolución, por ejemplo, ¿verdad? Francis Collins es el padre del genoma humano, el que descubrió la escalerita esta. Francis Collins es un creyente evangélico. Después tendré también a William Lane Craig, que es uno de los filósofos más fuertes del mundo, que debatía y debate con los 4 jinetes del Apocalipsis, Sam Harris, Richard Dawkins, todo debate de par a par. Él, por ejemplo, también tiene postura evolutiva en algunas cuestiones. Eso es muy amplio. Pero yo tengo mi postura, ¿verdad? Y algunas tal vez no
no encajen con la ciencia. Pero ese tema, por ejemplo, de la evolución o no evolución, para mí es una cuestión periférica. Acá hay algo muy claro, y Pablo dijo eso: no fui a vosotros, le dijo a los filósofos, con palabras elocuentes de humana sabiduría, sino me fui a predicarle a Cristo y este crucificado. ¿Qué significa? Mike, vos sos un pecador. No hace falta darle mucha vuelta para decirte que sos un pecador y que necesitas de Dios. Cristo murió en la cruz para expiación de tus pecados. Si te acercás a Él humildemente y le pedís que Él se revele a tu vida, Él lo va a hacer. Punto. Apelo a lo espiritual, apelo a que Dios se manifieste, porque un argumento mío que te puede convencer, puede venir otro contraargumento que te va a convencer de vuelta que no es así, y así podemos estar toda una vida, porque somos limitados. El ateo es aquel que tira su red de 3 metros de diámetro en el mar, estira, vienen 10 pescados y dice: esto es todo lo que hay, y desecha todo lo demás. Nuestra cabeza, que cabe en un sombrero, no puede agarrar todo lo que Dios puede agarrar. Y no hay pregunta que no haya sido ya respondida de manera razonable para cualquier la misma pregunta del ateísmo, del Antiguo Testamento, la que oí, ahí la misma. No hay mucha diferencia. Las respuestas no están. Ahora, que uno quiera aceptarlo o no es otra cosa. En esa línea de que, por ejemplo, existe un Antiguo Testamento, uno nuevo, ¿en algún momento tendrá que haber un nuevo? No, porque... ¿Quedamos en el nuevo? Sí, quedamos en el nuevo porque Dios dice, no porque nosotros los cristianos queremos que sea así, o el catolicismo quiere decir, porque Dios dice que Él es la revelación completa. Cristo es la revelación completa del hombre. Luego de este Nuevo Testamento, lo que hay ya una eternidad. Está el Apocalipsis, que significa revelación, que es un acto de fe donde Dios, Cristo, volverá, como vino una vez, volverá una segunda vez, y renovará todas las cosas y todo. Mira, la primera hoja de la Biblia, la primera, te lo muestro rápido, es crea Dios el cielo y la tierra. Perfecto, un lugar ideal. En esta hoja, aquí está el capítulo 3 donde Adán y Eva caen en pecado. Aquí en la última hoja está la restauración de todas las cosas. Antiguo Nuevo Testamento, la restauración de todas las cosas. En la última hoja, ahí está todo. Y entre esa primera hoja y esta última hoja está todo este libro. ¿Y nosotros más o menos en qué etapa estamos ahora? Nosotros, espera, en esta hoja está todo el daño que causó el pecado y la restauración que Dios trae. Nosotros estamos en la penúltima hoja, Mike. En la penúltima hoja. Como humanidad, según lo que Dios dice. Esa penúltima hoja puede ser 50 años más, 100 años más, 10 años más, no sé. Pero más que la humanidad, Mike, es esta. Vos y yo, ¿en qué hoja estamos? ¿Sabés en qué hoja podríamos estar? Y yo podría estar en la última sin problema. Podríamos estar en la última línea. Sí. No sabemos al salir de aquí qué nos puede pasar. Al salir de aquí qué nos puede pasar. Anteayer un amigo mío de alma se empezó a marear un poquitito, tomó una novalgina. 1 hora después se estaba operando de una ACV a cráneo abierto. Ahora está en terapia intensiva entre la vida y la muerte. Eso es lo que nos tiene que importar. ¿Estamos relacionados con Dios o no? Porque la soberbia en la vida pues, nos hace pensar que somos eternos. ¿Quién piensa en la muerte? Pero nos va a tocar. Y el Señor, Salomón dijo, te invitan a una fiesta y te invitan a un velatorio. Andate al velatorio, porque ahí vas a hallar sabiduría. Porque esa es la realidad del hombre. Pastor, ¿hasta qué punto ese libro sagrado para ustedes es interpretable o hasta qué punto es palabra que no se puede discutir? No, por supuesto que si Dios habló, no hay nada que discutir. Ahora, está la hermenéutica, la exégesis, las reglas de interpretación bíblica básicas que una persona puede tener. Algunos dicen, no, pero el cristianismo tiene miles de religiones. Sí, hay muchas religiones y el catolicismo incluida. Pero en las cuestiones más fundamentales de nuestra fe, te puedo asegurar que tenemos una unidad bastante fuerte. Ahora, en cuestiones periféricas no, pero el mensaje es tan claro en la generalidad, no en cuestión de detalle, que ningún cristiano puede decir me siento confundido en cuanto a si Dios ama o no el pecado, si Dios es bueno o no, si Dios nos quiere salvar o no, si Cristo es o no el objeto de nuestra fe. Eso no hay duda. Pero lógicamente, como todo libro, tiene sus interpretaciones. Pero las reglas, si uno las sigue, puede encontrar que más allá de los periféricos, hay cuestiones demasiado trascendentales y claras que tenemos en común todas las religiones. Me quedo un ratito en lo periférico porque necesito preguntarle si, bueno, capaz que como vivimos en un país que estamos acostumbrados a los gestores, nos es más fácil creer en los santos como una especie de intercesores con un Dios. Digo, ¿no está Dios muy ocupado y no podemos acudir a un santo? ¿O está mal pensar en ese lugar? Eso es justamente un tema. No, Dios sabe todo y no necesitamos acudir a un santo. Justamente esa es la diferencia que tenemos en la Iglesia Católica. A eso quiero ir. Ellos tienen su argumento bastante razonable
Ellos dicen, si la Biblia dice que yo puedo pedirle que ore por mí un hermano, por ejemplo, Mike, orana por mí, estoy afligido, acompáñame en oración. Y Mike todavía vive y está acá en esta tierra. ¿Por qué no puedo pedirle a un hermano que ya murió físicamente, pero que está en la presencia de Dios también que ore por mí? Bueno, es el razonamiento católico. Es muy razonable. Pero la Biblia no da ejemplo de orar a personas que hayan muerto físicamente. Sí da ejemplo mucho de que a hermanos vivos se hayan pedido una otra oración. Entonces nosotros los evangélicos solamente acudimos a Dios Padre en nombre de Jesús. Jesús dijo, hay un solo camino al Padre que soy yo. ¿Verdad? Entonces nosotros no oramos por santos ni le pedimos a alguien que ya murió y que está en el cielo algo, sino a Cristo porque Él es suficiente, dice la Biblia. Pero ahí ya entramos en un tema teológico bastante complejo, pero a grandes rasgos te explico. Dios conoce toda nuestra oración. Por lo menos los cristianos evangélicos y el mismo catolicismo también entiende que Dios es suficiente para todo. Me sorprendió una vez un hecho que no sé cómo usted lo habrá tomado, ¿verdad? En alguna festividad de cada cupé no hace mucho. Donde se generaron, por ejemplo, destrucciones de imágenes de la Virgen, ¿verdad? Porque yo decía, pero pues yo desde la no creencia no le haría eso a alguien que cree, pero otras personas que quizás sí creen algo contrario a eso, sí genera un conflicto. ¿A usted qué le generó eso? No, y no me parece que haya estado bien. Conozco el caso, conozco también a la persona, pero después no me averigüé, y eso puede estar un pastor, pero es también todo un tema. Hay pues libertad de culto en el Paraguay, cualquiera puede en un lugar levantar un grupo, le reúnen 10 personas y se dice pastor y ya está. Pero no creo que sea bíblico eso, de ninguna manera, y que lo haya hecho una persona no desvirtúa al grupo, la masa, porque son responsabilidades personales. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es una agresión innecesaria, que Dios no necesita hacer eso, por lo menos en este tiempo, para poder llegar al mensaje de la salvación a la gente. En el caso de su culto, más que vencedores. Sí. O sea, no era suficiente vencedores, ya es suficiente vencedores, más que vencedores. Sí, ¿sabe por qué? Porque es una palabra bíblica. Está en Romanos 8:28, es upernicao. Upernicao es una palabra que diga más que vencedores. Porque justamente eso, vos y yo podemos ser vencedores, vos podés ser muy exitoso en tu profesión, pero más que vencedores ya es la intervención divina. El sentido de más que vencedores, upernicao, es que vos vas a lograr algo que solamente Dios te pudo haber dado para lograr. Y es lo que nosotros creemos, que si logramos algo es porque Dios lo hizo, no porque lo que nosotros podemos lograr. No sé si me expliqué, Mike. Sí. Es un poco complejo, pero sí, es una palabra bíblica. ¿Qué gano, por ejemplo, si me convierto a... La salvación eterna a tu alma. El Señor dice que al morir todos estaremos en un juicio, y ese juicio no vamos a poder salvarnos si es que no hemos depositado nuestra fe en Él. Y hay una condenación eterna y una salvación eterna. Lo que más ganas y lo más importante, aunque pierdas tu vida en esta tierra mañana, es la salvación de tu alma, que es eterna. Pero si vas a vivir unos años más y todavía vas a creer, te va a ordenar la vida, vas a empezar a amar la familia, a amar la pareja, a vivir en orden, a vivir con fe, a vivir con trascendencia. Crees que te espera el cielo, te espera Dios, te da una gran alegría a tu corazón. No es que al morir vas a ser libre y gusano en la recoleta, que te morís, se acabó todo, la vida no tiene sentido. No, adquiere otra dimensión la fe, indudablemente, para el más allá en primer lugar, pero también para el más acá, en cuanto al sentido, la trascendencia y el propósito. Plata no voy a ganar más. No, plata porque no. La otra vez me dijeron eso, hay gente que su Dios es el dinero. Totalmente, el amor al dinero es raíz de todos los males. O sea, hay un amor negativo también. ¿Cómo? Hay una especie de amor negativo. Por supuesto, el amor al dinero es raíz de todos los males. Ahora, yo quiero tocar a propósito esto, ¿verdad? Por ejemplo, de que uno abre una iglesia para ganar plata o uno se gana del otro, esas cuestiones. No es así, ¿verdad? En Paraguay, ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo te lo cuento, ¿verdad? Nosotros y el 99% de la iglesia evangélica se sostiene económicamente con el aporte voluntario de sus miembros. En cada culto. Acá hay consejería, talleres, charlas, oración, visitas a hogares, a hospitales, casamientos, nada se cobra. Solamente la ofrenda que se juntan los domingos y los días de culto, miércoles o sábado en la iglesia. Con eso se sostiene. Lógicamente una iglesia más grande tiene más recursos, una iglesia más pequeña tiene menos recursos. Pero el 99% de 2.600 parejas pastorales en el Paraguay, te voy a dar 20 pastores que tienen un buen pasar. Incluirme a mí en ese grupo. No conozco ni un pastor que sea rico, que tenga plata así, que sea un empresario, ni uno. El 90% gente trabajadora, albañiles, carpinteros,
gente que trabaja en la chacra, en el interior, empleados públicos a medio tiempo y un grupo selectísimo que tuvo la bendición de poder tener recursos para sostenerse, que se dedica a tiempo completo a la obra. Nada más que eso. O sea que la Biblia nos habla de vivir dignamente, el obrero es digno de su salario, pero la Biblia condena la codicia, condena el amor al dinero, condena la manipulación y condena todo aquello que centra el dinero por encima de Cristo. Nosotros estamos llamados a renunciar a todo por amor a Cristo. Y así vivimos. Y en el caso de la particularidad del diezmo, sí, aquellas personas que, por ejemplo, a criterio suyo tienen esa bendición de tener un buen pasar, sí, ¿se les aplica la misma proporcionalidad, digamos, de lo que tienen que devolver a su iglesia o tienen alguna diferencia impositiva, por decirlo de algún modo? No. Hay gente que diezma y gente que no diezma. El principio del diezmo es un principio bíblico, está en la Biblia. Puede gustarte o no, está en la Biblia. Ahora, yo no creo que alguien tenga que verse obligado a diezmar, porque esto es una cuestión del corazón. El Señor Pablo dijo claramente, cada uno dé de acuerdo a su corazón, conforme haya prosperado. O sea, el que ganó mucho, dé más. El que ganó poco, dé lo que pueda, ¿verdad? Y así nosotros nos manejamos como iglesia. Y siempre los recursos llegan. Hay gente que te dice, pastor, yo creo en la obra, creo que hay demasiadas cosas importantes que están haciendo, quiero hacer un aporte importante. Boom, pone. Hay gente que viene acá todos los domingos, hace años, y deja a lo mejor 5.000 y después se va hasta 50.000 en una pizza. Pero es lo que quiere hacer él. Nosotros no nos podemos meter. Ni ahora, si le encontrás comiéndole. No. Aparte de nosotros los pastores, estamos llamados, nosotros los pastores no hacemos voto de pobreza, porque tenemos familia. Sí. Porque tenemos familia, tenemos esposa, hijos, tienen que comer, estudiar, etc. Es más honesto eso. Que, para mi gusto es más honesto sí, que puedan decir, mira, yo necesito porque tengo que pagar totalmente. mi ande. Ahora, por ejemplo, yo creo que un pastor tampoco debe andar ostentosamente, ¿verdad? Si, por ejemplo, un pastor, no sé, hizo un libro, ganó 10 millones de dólares, o sencillamente alguien le regaló, ponerle que alguien le regalado algo, no va a andar en un Lamborghini, por ejemplo, ¿verdad? Porque no tiene sentido, o con joya ostentosa, la Biblia habla de eso. Tenemos que vivir normalmente, naturalmente, vestir ropa normal, no ropas caras, ropa ostentosa, joya, autos. No creo que eso tenga que un pastor hacerlo de ninguna manera. Tiene que vivir como la gente vive. A mí me gusta mucho su reloj. Me regalaron hace 12 años. Vale $200. Pero a mí mi cumpleaños me regalan medias, pastor. No, a mí me regaló un auto ya. Me regaló una camioneta a una familia. Una camioneta hermosa. Te lo puedo mostrar ahí abajo. Hace 4 años me regaló. Una familia muy pudiente. Y les hablamos, su familia se salvó, se restauró su matrimonio y son gente pudiente. Y me dijo, pastor, ¿cuánto vale vos decir mi familia? Y tu familia vale muchísimo, le digo yo. ¿Cómo nos vale todo para vos? Bueno, yo puedo hacer esto. Esto es tuyo. Me regaló un auto. Ahí estoy usando, disfruto. Soy bendecido, no le manipulé a nadie. Y me regalaron. El tercer bloque con el pastor viene después de este corte. Si sos emprendedor y estás buscando una opción para potenciar tu negocio, la opción es la del Banco Regional. Regional.com.py tiene toda la información y te explican que sacas el préstamo en 12 a 24 horas y tenés 12 meses de gracia para empezar a pagar la primera cuota, 48 meses de plazo. Haceme caso. Regional.com.py. En Regional creemos en vos. Pastor, ¿alguna vez piensa cómo hubiese sido su vida si no se dedicaba a Dios? Si el destructor iba a estar presente todavía. Capaz que hoy en día que hay MMA iba a ser comentador. Pues se convirtió en ese mundo se convirtió en un negocio. Superó el boxeo en cuanto a recursos. Claro. Yo creo principalmente porque es muy difícil que haya trampa, como sí había en el boxeo. Y eso hizo que la popularidad... Tenés razón, no pensé en ese detalle. Sí. Yo creí que era porque era mucho más violento. Puede ser también que sea más atractivo. Bueno, es como volver un poco a los romanos y ver... Sí, exactamente, más o menos la misma cosa. Pero tenés razón lo de la trampa, ahí no hay trampa. Ahí caíste. Caíste, pero en fin. No, yo me hubiera ido como un comerciante. Me gustaba mucho el comercio, me encantaba el comercio. De los 19 años tuve mi primer local en Petirosi y fui creciendo. ¿Era buen vendedor? Vendedor, comprador, sabía qué comprar, viajaba, traía, vendía. Y me fue bien, hasta que a los 40 años tuve que dejar porque ya la obra había crecido mucho. Y la Biblia dice que tenemos que dedicarnos a la obra del Señor. Yo no podía estar pensando en cheques que tenía que cubrir mientras predicaba.
y vine a trabajar en la obra a tiempo completo y hace 9 años eso, gracias a Dios, y creció mucho. No, le pregunto lo de vendedor, digo, porque hay cierta necesidad de convencimiento también, ¿verdad? Y desde el trabajo pastoral estimo que también hay que convencer y ayudarle a entender lo que ustedes creen. Sí, no, pero vos sabés que sí entiendo. Yo claro que la elocuencia humana siempre atrae. Si uno tiene capacidad comunicativa, convence mejor, humanamente hablando, qué gusto da, cómo sabe intervenir, su silencio, sus chistes, su broma, sus reflexiones, inteligente. Todo eso influye a la parte humana, pero espiritualmente hablando, el convencimiento lo da Dios. Entonces puede haber un pastor torpe a lo mejor, de hablar lento, sin comiéndose las S tal vez, pero es un hombre lleno del amor de Dios y te aseguro que ese hombre tiene mucho más influencia y poder que uno que la da, recorre, camina, tiene presencia, porque no pasa por la cantidad de gente. O sea, yo no puedo medir mi éxito porque mi iglesia es grande o chica en cantidad de gente. Yo mido mi éxito en cuanto a gente que realmente ha cambiado. O sea, no pasa por la sabiduría humana ni por la elocuencia humana. ¿Y se pone a pensar alguna vez o en algún momento qué pasaría si no existieran religiones en el mundo? Sí, pensé. Sería un desastre. Caos. Pelea por todos lados. Íbamos a ser olimpistas contra cerristas, colorados contra liberales. Pero ya somos un poquito así. Íbamos a ser americanos contra rusos. Ese tema de que, por ejemplo, la religión divide es una tontería. La religión divide y divide el fútbol y divide ¿sabe por qué? Porque el problema está en el corazón del hombre. Okay. No está en la religión el problema. La religión es una herramienta más que el corazón torcido del hombre elige para poder seguir dividiendo. Pero en esa línea hay que entender sobre la interpretación de los hechos históricos que ha sido utilizada la religión muchas veces como un mecanismo de control de opresión y de ataque a otra creencia también. 100% de acuerdo. No puedo defender lo indefendible. Pero a mí no me preocupa. Anotame un puntito para mí en esta. No, pero a mí no me preocupa eso. Porque lo mío no es religión. Okay. Lo mío es relación con Dios. ¿Quién es el verdadero creyente? Ese no te va a manipular. ¿Cuántos son? No sé cuántos son, Dios lo sabe. Pero el verdadero creyente no te va a manipular. Por ejemplo, un papa que haya usado la religión católica en la época medieval para ampliar su territorio de conquista y esto que aquello y toda la corrupción, la venta de indulgencia, un pastor de hoy que usa la manipulación del dinero para crearse un imperio propio, eso es su problema. No es problema del verdadero Hijo de Dios ni de Dios, porque el verdadero Hijo de Dios no va a hacer eso. No va a hacer eso, jamás. Hace rato cuando usted decía, y me quedé mucho en ese mundo de la sospecha, de decir, lo negativo, el diablo, si uno quiere poner, puede estar en su cercano, puede ser... Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un escritor argentino, Alejandro Olina, que dice, uno siempre tiene que sospechar de sí mismo. ¿Le pasa eso como pastor? En algún momento pueden mirarse y decir, che, ¿seré yo el problema acá? Totalmente. ¿Sí? Qué gran palabra. Es que es bíblico. ¿Sabe qué dijo el rey David? Escudriña mi corazón, le dijo al Señor. Analízalo y ve si hay en mi camino iniquidad. ¿Y sabe qué dijo el profeta Jeremías hablando de parte de Dios? Engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, el primer análisis que Pablo pide al creyente es examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Yo soy mi primer peor enemigo. Y de hecho también capítulo 7 Romano habla de la doble naturaleza humana. Una que busca a Dios y otra que busca lo suyo. O como dirían los Cherokee, los dos lobos, el que más le alimenta, que no deja de ser una verdad espiritual. Si yo le alimento a mi espíritu, mi naturaleza caída se queda débil. Si yo le alimento a mi naturaleza caída, mi espíritu se debilita y tiendo a hacer más lo malo. Y cuando el hombre vive sin Dios, vive según sus deseos, según sus instintos. Y yo creo que el mundo está así porque falta Dios en el corazón de la gente. De verdad. Vos me decís, no, pero hay un religioso, que un corrupto, un degenerado. Ese no es el problema de Dios, es el problema del hombre. Pero en los tiempos en los que había mayor creencia, ¿estábamos mejor como humanidad por ese motivo? Depende a qué te refieras con creencia. Porque nuevamente ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué es creencia? ¿En qué? Yo puedo ser un cristiano como la mayoría, salir a la calle. Sí. Y preguntarle, ¿vos sos cristiano? Sí. Decimos un versículo bíblico de memoria de 31.184 que hay, no sé. Difícil. No es. No es. Vos podés ser político, puede ser. Y nombrar a Dios de acá para allá. ¿Verdad? Ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, me dicen a mí, no, Europa es atea, no cree en Dios y es el primer mundo, pero África y Sudamérica
son países creyentes y son retrasados, la corrupción es enorme. No, Europa está descansando en el fruto de los reformadores que levantaron en 500 años Europa, cuando no era nada. Vamos a ver la Europa dentro de 50 o 100 años de la que hoy estamos viviendo. Ese va a ser el resultado de esta Europa, y todos los imperios cayeron. Y esto no me lo va a negar nadie cuando la decadencia moral arrancó. Y hoy Occidente vive una decadencia moral absoluta. Yo estoy convencido que en 50 años más, si Cristo no viene antes, el Islam va a manejar el mundo, Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los europeos echaron la muralla al cristianismo, de la religión y la fe que les dio todo lo que ellos son ahora, en cultura, en ciencia, en educación, en principio, en respeto, y decidieron desechar a Dios, y las consecuencias ya se ven. El segundo nombre más común en Inglaterra, país por esencia de misioneros y de grande hombre de Dios, es Mohammed. ¿Cuál es su concepto de lo que viene después de la vida, o el cielo, como quiere creer? Lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Yo no puedo creer más, yo no estuve en el otro lado para decir yo ya sé lo que hay allá. Mi fe es que al morir me iré a la presencia de Dios, y ahí estaré en su presencia eternamente y para siempre. No, el cielo no es andar desnudo por un jardín, ¿verdad? El cielo es algo espiritual. Es muy distinto a lo que la gente cree que es. El infierno no son un montón de diablos con tridente y colas y cuernos. Es por esencia la ausencia total de Dios, que es el sinsentido mayor, es algo mucho más profundo. Pero en línea general creo en la vida eterna, creo que el hombre no muere, deja nomás su traje espacial acá en la tierra y se va al cielo, y es su esencia, que es él, quién es él realmente, va a la presencia de Dios eternamente y para siempre. Eso es mi fe, y no puedo decir más de lo que la Biblia dice, porque eso es lo que creo. Y la fe termina siendo una apuesta, ¿verdad? Porque uno elige un estilo de vida del cual usted no habla, que es, digamos, la obra, y el premio a eso es la salvación, ¿verdad? La salvación es gratuita, ¿verdad? Porque es la fe en Cristo, es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Pero los galardones, la satisfacción de la vida, el aplomo, la esperanza, eso es un fruto de la fe, que es un don de Dios. Y no puedo hacer trampa y esperar hasta el último momento y ahí... Es que dudo que tu fe sea genuina. Ah, y eso se puede identificar. Un minuto antes de morir. Porque un minuto antes de morir, yo soy budista, además de creo en Buda. Yo musulmán, creo en Buda, con tal de que te salve. Entonces... Como uno es ateo hasta que se cae el avión, dicen. Algo así, ¿verdad? No hay trincheras no hay ateo en las trincheras, dice un dicho. Pero después un ateo dijo, pero eso habla mal, no del ateo, sino de la guerra. Porque la guerra nos deja en esa vulnerabilidad, es cierto. Pero el punto es esto, Mike. No es que yo digo, yo creo, Señor, amén, me voy al cielo cuando me muera. No, de corazón, dice. ¿Y cómo sabemos que es de corazón algo hecho a la apurada, al último segundo, por temor más que por convicción y por amor? Entonces, claro, uno puede salvarse un minuto antes, Mike, pero Dios tiene que saber el corazón. ¿Lo de Mahoma es una metáfora o es un dato de registro civil así comprobable? Perdón, me quedé con eso. No, es real. Okay. Es real. Busca un poco esa información. Voy a buscar. Yo leí eso en la agencia F hace varios años, cuando salió que el intendente de Londres era hijo de un musulmán, y él es musulmán, de un árabe, y él decía que estaba absorbida prácticamente del Islam. Es más, en Londres es prohibido, por ejemplo, leer tu Biblia, irte a tu trabajo, orar ahí, porque es prohibido. Pero hay una piecita vacía para que los empleados musulmanes puedan 5 veces al día ir a orar apuntando a la Meca. Fíjate el grado de influencia que tienen. Si se puede elegir, o si se pudiera elegir dos nomás de los 10 mandamientos que están escritos en la Biblia, ¿cuáles serían? Dos para Buenísima pregunta. Quiero el resumen y no puedo. Pero me serviste en bandeja. A Jesús le hicieron la misma pregunta. Y él dijo, amarás a Dios a todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos se dividen en dos partes. Las primeras 4 tienen que ver con Dios. Las segundas 6 con el prójimo. No matará, no robará, no codiciará a la mujer de tu prójimo, etc. Entonces, yo al amar a Dios a todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, yo ya cumplo con Dios, y a vos no te voy a embromar la vida, no te voy a robar, no te voy a mentir, porque te amo. No me voy a meter con tu señora, puede ser también. Que es lo más sagrado ahora. Ahí se pudrió todo. Sí, cierto. ¿Qué es peor para la iglesia evangélica? Sí. ¿Un ateo, un católico o un musulmán? Si se puede encontrar, ¿hay niveles o somos...? No hay niveles, no hay niveles. Yo no considero a los católicos, no a los ateos ni a los musulmanes mi enemigo. Considero gente con quien hay que hablar
maduramente y hay que poner la palabra de Dios en la mesa para evaluar. Tengo tías musulmanas, primas musulmanas con turbante, yo. Tengo parientes ateos, no creen en Dios. Tengo parientes católicos, yo vengo al catolicismo y coexistimos. Y un domingo ahí viene la prima con su nos sirve el kibe, el shawarma, el hummus. Tienen buena comida los musulmanes. Porque yo tengo ascendencia árabe. Viene mi tía con su... Y de Dios la Virgen te bendiga, grita allá, ¿verdad? Y yo soy un pastor. Para mí no hay nadie es un peligro, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La gente es gente que yo tengo que amar nomás. No tengo por qué tenerle miedo a nadie. Lo máximo es no estar de acuerdo. Pero eso no es normal. Ni en política estamos de acuerdo. Si Dios en este concepto es omnisciente y está en todo y sabe todo, ¿existe el libre albedrío? Ese es otro tema teológico tremendo. Hay líneas teológicas que niegan el libre albedrío. Pero hay líneas teológicas que aceptan en extremo el libre albedrío al punto tal de decir que más o menos nosotros tomamos todas nuestras decisiones. Yo estoy en un equilibrio teológicamente y creo que es la doctrina histórica. Por un lado Dios es soberano y por otro lado el hombre es responsable. Es una vía de tren que acá no ves cómo se unen, pero allá en el horizonte parecen una sola. Dios nos va a aplicar misterio. Yo no sé en su soberanía qué Él permite y qué no, pero yo sí sé qué tengo que hacer. Y yo hago lo que tengo que hacer. Hace poco hicimos un programa sobre estos avistamientos de ovnis que publicaron los estadounidenses. Y tengo una duda sobre eso, que es, hay mucha gente creyendo, ¿será que hay extraterrestres o no? Si un día encontramos y no son parecidos a nosotros, ¿dónde queda lo de que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Y bueno, mira, no, pero la imagen y semejanza no es física. Ok. Vos y yo no nos parecemos por lo menos, ¿verdad? Vos sos mucho más lindo tipo que yo, aunque yo también me considero un tipo elegante. Es espiritual, es por ejemplo la capacidad de crear, la capacidad de razonar, la capacidad de tomar decisiones, la personalidad. Porque Dios no tiene un cuerpo, Él no va a tener el mismo aspecto que nosotros seguramente. ¿Disfruta conversar con gente que no es de su religión? Lo que más me gusta hacer es ¿Sí? Lo que más, prefiero 1000 veces más hablar con gente que no piensa como yo que con gente que piensa como yo. ¿Y tiene así una especie de, no sé, tachado cuánta gente convirtió? No, bueno, en primer lugar Dios es el que convierte, pero si vamos a hablar por lo de ateos, sí, tengo unos cuantos acá que han venido, han hablado conmigo y yo no les convencí de nada, yo pregono, el Espíritu Santo el que convence. Y hay algunos ateos todavía en el closet. O sea, con ganas de salir, pero Pero ¿cómo es un ateo en el closet? Reza, pero después niega que reza. Sabe ya lo que es, pero está pataleando, todavía no quiere reconocer. Pero el sistema nomás todavía le envuelve. Algunos muy grosos, muy grosos. Hay uno que viene a hablar conmigo de vez en cuando, grosso, que habla. El famoso ateo guerrero, el que discute, pelea. Atheist warrior, exactamente. Creo que así se dice en inglés. No sí, de hecho inglés. hay una categorización. Mucho, ¿no? Hay más de uno en nuestro equipo está ahí, va a venir pronto. Eso sería una bomba. Sí, va a venir pronto, el que menos te imaginas. Algunos ya eran de ese grupo, pero no eran muy conocidos nomás. ¿Y le parece que estadísticamente hablando, por ejemplo, en política, yo tengo un número de, tenés 80 diputados, 45 senadores, X cantidad de gobernadores, hay alguno que en realidad es ateo y dice creer en Dios? Puede ser, sí. Yo creo que Obama por es ateo. Obama es ateo, estoy seguro. Y acá en Paraguay también. Hay políticos que... Hay uno que yo estoy seguro que es ateo y que dice que no es ateo. Pero, y grosso. ¿También? ¿Católico? Ex católico. Y ahora, pero no viene a su culto. No. Va a otro culto. No sé si va a la iglesia católica, pero un político fuerte. Yo creo que es ateo. Él a lo mejor dice jamás, pero yo creo que es ateo, estoy convencido. ¿Le parece, o por lo menos mi percepción, que a las religiones le preocupa mucho la sexualidad de las personas? No, o sea, como que tenemos ahí algo medio falocéntrico, así más o menos, no. Hablando claramente, no. Ahora, la Biblia habla mucho de la sexualidad porque es una parte muy importante del ser humano, ¿verdad? Pero no le preocupa mucho a la religión la sexualidad. Lo que le preocupa es la conversión espiritual y todo lo demás va cayendo por añadidura. Lo que le preocupa mucho a la sexualidad es al sistema del mundo. Al sistema del mundo le vuelve loco la sexualidad. Todo es sexo, chiste es sexo. Todo es sexo. Ahora tenemos ya 150 géneros ya de sexo, ¿verdad? Ya no es más hombre y mujer, nomás ya es 150, ¿verdad? Que para mí no es así, ¿verdad? Pero en fin. Entonces la iglesia tiene que dar una respuesta. Y tiene que hablar la sexualidad. Un libro completo de la Biblia está dedicada al placer romántico y sexual del hombre y la mujer. Cantares los cantares. Pablo dice
que el hombre y la mujer no se nieguen el uno al otro cuando están casados para no caer en tentación. Habla Proverbios con el Salomón que hay que disfrutar de la sexualidad humana. Un montón de dificultades. Solamente que al ver lo que el mundo hoy practica y la iglesia enseña, nos vemos obligados a hablar mucho de sexualidad porque es una necesidad por el alto índice de inmoralidad que hoy vivimos. Pero no es porque nos preocupa mucho la sexualidad a la gente, sino porque tenemos que instruirle a la gente en cuanto a la sexualidad. Pero uno al ser homosexual no puede estar buscando también a Dios. Sí, puede ser, claro que sí puede ser. Y si lo encuentra, deja de ser homosexual. Y yo creo que va, si por lo menos al Dios bíblico va a tener que dejar de ser homosexual porque es incompatible el estilo de vida homosexual con la moral bíblica. La religión debe, puede o tiene que, de alguna manera, no digo interferir, pero meterse en la política. No creo. Yo creo que la religión pierde fuerza cuando se mete en la política. Es más, la separación de iglesia-estado es totalmente protestante. Totalmente protestante. Lutero vio que ese era uno de los mayores problemas que tenía la iglesia de aquel entonces, la iglesia católica, y que se corrompió a causa de eso, del poder que tenían los papas. Creo que le hice todas las preguntas que quería hacerle. Algo que no le haya preguntado, que pensó, me van a preguntar, ¿qué quedó sobre la mesa para...? Me hiciste todas las preguntas más importantes que podemos hacer en este tiempo. Yo lo que te quiero preguntar algo. ¿Vos sos ateo? Creo que en la línea de las categorías inventé una línea. A ver. Ateo caigüe. Ateo que güey. Claro, el que es ateo dice, no sé si hay. No, entiendo. Agnóstico sería. Claro, el ateo como agnóstico. que yo creo que no hay Dios, pero capaz que haya también. Pero yo vivo como si no hubiera, pues no tengo capacidad de saber si hay o no un Dios. Yo lo que creo es que, por ejemplo, en un país como este, Sí. en el que me tocó crecer, Sí. hay ciertos condicionamientos que son morales Sí. y culturales que están relacionados a la manera en que nos criaron y que creo que con eso me alcanza para estar en una sociedad en donde no le hago daño a nadie y respeto a los demás, que son como las Me dos bases. encontré la otra vez con un hombre que me No dijo... sé si está bien o está mal. No, pues, lo que está bien es que no le quieren bromar la vida a nadie. Eso ya está muy bien. Pero espiritualmente tenés que conocerle a Cristo para la salvación de tu alma. Vamos a orar por ello. Eso ya entre paréntesis. Yo no te puedo decir algo que Perdón, sería... pero en el siguiente culto van a orar por mi alma. No en el culto. Vamos a orar por Mike Silvero. No vamos a hacer así, pero yo voy a orar por vos y vamos a orar por vos. ¿Por qué? Porque si yo creo, Mike, en la vida eterna y en la salvación a través de Cristo, esto es lo más importante yo para hablar contigo, Mike. Y decirte, vos puedes creerme o no, puedes enojarte o no, pero yo no puedo dejar de advertirte porque no voy a ser sincero conmigo mismo, que le necesitas de Dios para la salvación de tu alma. La otra vez me dijo un ateo, yo soy un ateo cristiano. ¿Cómo es? Espectacular. Y me dijo, porque yo soy ateo, pero creo que la moral cristiana es la manera más coherente de poder vivir en una sociedad ordenada y que progrese. Entonces yo soy un ateo, pero tengo la moral, adopté la moral cristiana para mi estilo de vida, en mi familia, y creo que la sociedad funciona mejor con la moral cristiana. Bueno, hay de todo, pero no alcanza. Ese parece el que se va y pide la hamburguesa y pide, dame light, la gaseosa. Así. Pero no alcanza, Mike. Mira, tenemos que creer en Cristo. Yo no puedo dejar de decirte esto. Mike, esto no es una casualidad, vos y yo estamos hablando acá porque el creador de los cielos y la tierra lo definió antes de la fundación del mundo. Y capaz que esté hablando contigo, pero es otro que va a recibir. Pero la Biblia, Jesús dijo, ¿de qué te sirve? Y hay que responder la pregunta si uno es educado. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si perdes tu alma? Eso es lo que Jesús preguntó al mundo. Y Jesús esperó una respuesta. Pastor, un gusto haber Gracias, conversado Mike. con usted. Gracias a todo el equipo. Muy bien, me sentí muy cómodo. Segunda parte de las entrevistas, por supuesto que esto sigue. Esto es lo que denominamos un ateo en busca de fe. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.